en medio del océano, donde el horizonte se pierde y la tierra firme deja de existir. Los cruceros prometen lujo, diversión y descanso, pero no todas las travesías terminan como deberían, lejos de la costa, sin escapatoria y rodeados únicamente por la inmensidad del mar. Algunos pasajeros han vivido experiencias que desafían la lógica y hielan la sangre. Esta no es una colección de simples cuentos, son relatos basados en historias reales, testimonios inquietantes y sucesos que ocurrieron a bordo de gigantes flotantes, donde algo salió terriblemente mal. Desapariciones inexplicables, presencias extrañas y momentos en los que el miedo se apoderó de todos, convirtiendo vacaciones soñadas en auténticas pesadillas. Prepárate, porque una vez que zarpas, no siempre hay regreso. Bienvenidos. Hoy os narraré como siempre una historia escalofriante. Colócate unos audífonos y relájate escuchando la narración. Coméntanos desde dónde nos ves y a qué hora. No olvides seguirnos y darnos un like para ayudarnos a seguir creando más contenido como este. Comencemos con la narración. Parte 1. El inicio del viaje siempre he tenido un temor extraño al océano. No a nadar o disfrutar de una playa, sino a esa inmensidad que parece extenderse hasta el infinito. Por eso, cuando mis amigos insistieron en un crucero de lujo por el Caribe, no estaba convencido. A pesar de mis recelos, terminé cediendo. Todos aseguraban que sería la experiencia de nuestras vidas, algo que recordaríamos para siempre. Y en cierto modo, no se equivocaban. El barco, el Majestic Horizon, era una maravilla flotante, una ciudad en miniatura con restaurantes, piscinas, casinos y cientos de habitaciones decoradas con lujo. Al zarpar, el ambiente era de fiesta, familias con niños, parejas de luna de miel, grupos de amigos como el mío. La música y las risas llenaban el aire mientras las costas desaparecían en el horizonte. La primera noche transcurrió sin incidentes. Nos instalamos en nuestras habitaciones, exploramos el barco y terminamos la velada en el casino. Sin embargo, fue en esa misma madrugada cuando algo empezó a inquietarme. Me desperté cerca de las 3:00 am, con una sensación de incomodidad. Mi habitación estaba oscura, excepto por la débil luz del corredor que se filtraba bajo la puerta. Podía escuchar el débil sonido de las olas golpeando el casco del barco, pero también algo más, un leve susurro. Me quedé inmóvil tratando de identificarlo. ¿Era alguien en el pasillo? Me acerqué a la puerta, y justo cuando pegué la oreja para escuchar mejor, el susurro se detuvo. Al abrir la puerta, no había nadie. Solo un vacío y el eco lejano de algún ruido mecánico. Volví a la cama tratando de convencerme de que era mi imaginación, pero no pude dormir más esa noche. A la mañana siguiente, mis amigos y yo decidimos participar en una excursión en una de las paradas del barco. Mientras el resto disfrutaba del día soleado, noté algo curioso. Varias personas murmuraban sobre un suceso extraño durante la madrugada. Al parecer, una mujer había desaparecido. Los rumores volaban, desde que se había caído al agua hasta que alguien la había visto caminando descalza por la cubierta principal antes de desaparecer entre las sombras. Esa noche, el ambiente en el barco era diferente. Aunque las actividades seguían su curso normal, había algo en el aire, tensión, incertidumbre. En la cena, escuché a un camarero susurrar a su compañero sobre las desapariciones en cruceros. «Es más común de lo que la gente cree», dijo. Eso me dejó helado. Mientras el grupo se dirigía a uno de los bares, decidí caminar solo por las cubiertas superiores para despejar mi mente. Era una noche tranquila, pero el océano parecía más oscuro de lo habitual. Ni la luna ni las estrellas lograban reflejarse en el agua. Mientras avanzaba por la cubierta casi desierta, escuché nuevamente ese susurro. Esta vez era más claro, como si alguien pronunciara palabras que no podía entender. Miré a mi alrededor, pero no había nadie. Solo las olas y el viento que pasaba entre los pasillos del barco. Seguí el sonido, sintiéndome extrañamente atraído hacia él. Me llevó a una esquina apartada de la cubierta donde, al asomarme por la barandilla, noté algo que me dejó paralizado. Había huellas mojadas que se alejaban de mí,
como si alguien hubiera estado caminando descalzo y goteando agua. Pero no había nadie. De pronto, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No estaba solo. Giré rápidamente, pero lo único que vi fue una figura borrosa desaparecer por un pasillo oscuro. Mi instinto me gritaba que regresara con mis amigos, pero algo me empujó a seguir. Avancé por el pasillo llamando a quien fuera que estuviera allí. No hubo respuesta, solo ese eco vacío que parecía burla. Cuando llegué al final del pasillo, me encontré con una puerta marcada como acceso restringido. Estaba entreabierta, y del otro lado, un goteo constante rompía el silencio. Tragué saliva y empujé la puerta. El aire dentro era frío, mucho, más frío que el resto del barco, y había un olor extraño, una mezcla de humedad y salitre. El goteo venía de una esquina, donde una tubería oxidada soltaba pequeñas gotas al suelo. Pero no fue eso lo que me detuvo en seco. Había marcas en las paredes como si alguien hubiera pasado las uñas con fuerza, dejando surcos profundos en el metal. En ese momento, escuché algo detrás de mí. Al girar, vi la misma figura borrosa, esta vez más clara. Era una mujer, pero su rostro estaba equivocado, pálido, con ojos hundidos que brillaban en la oscuridad, como si el océano mismo la estuviera consumiendo. No recuerdo cómo salí de ahí, solo sé que corrí, con el sonido de susurros persiguiéndome hasta que alcancé las áreas iluminadas del barco. Cuando finalmente encontré a mis amigos, no dije nada. Pero esa noche, los susurros no me dejaron dormir, y esa fue solo la primera advertencia de lo que estaba por venir. Parte 2. Ecos en la oscuridad. La mañana siguiente se sintió extrañamente pesada. Aunque el sol brillaba y el ambiente en el crucero parecía más animado, yo cargaba con un sentimiento que no podía sacudirme, una mezcla de ansiedad y miedo. Traté de contarle a mis amigos lo que había visto la noche anterior, pero todo sonaba ridículo en voz alta. Huellas mojadas, una figura borrosa, susurros que parecían venir de ninguna parte. Sus reacciones oscilaron entre incredulidad y bromas. «Te pasaste con los tragos, ¿verdad?», dijo uno de ellos riendo, aunque yo no había tomado ni una gota. Decidí dejar el tema. Tal vez, pensé, realmente había sido un mal sueño o una combinación de fatiga e imaginación. Sin embargo, lo que ocurrió durante el resto del día no hizo más que confirmar que algo no estaba bien en ese barco. La desaparición, la alarma, se dio a media tarde. Una niña, de no más de 6 años, había desaparecido en pleno almuerzo familiar. Sus padres aseguraban que había estado con ellos, pero en cuestión de segundos había salido corriendo hacia la cubierta superior. Desde entonces no la habían vuelto a ver. Los altavoces del barco pidieron calma, y el personal empezó a buscarla en cada rincón. Los pasajeros, aunque inquietos, siguieron con sus actividades, como si quisieran ignorar el peso de lo que estaba ocurriendo. Yo no podía ignorarlo. Algo en mi interior sabía que esto no era una simple coincidencia. La mujer que había visto la noche anterior, ¿tenía algo que ver con esto? No podía evitar sentir que sí. Esa noche, mientras mis amigos insistían en distraerse con la fiesta en la discoteca del barco, yo decidí investigar por mi cuenta. La sensación de ser observado no me había abandonado en todo el día. Cada pasillo, cada esquina parecía ocultar algo que me desafiaba a mirar. Encuentro con lo inexplicable. Me dirigí a la misma zona donde había escuchado los susurros la noche anterior. Esta vez, la cubierta estaba desierta. Las luces parpadeaban ocasionalmente, lanzando sombras inquietantes sobre las paredes. Llevaba una linterna pequeña que había tomado de mi camarote, y cada paso que daba me hacía sentir más vulnerable. Las huellas mojadas ya no estaban, pero había algo peor. El sonido de pasos detrás de mí. Me detuve y miré hacia atrás. Nada. Solo el eco de mis propios movimientos. Sin embargo, los pasos no se detenían. Se acercaban, pero no veía a nadie. ¿Hola?, pregunté con la voz apenas saliendo de mi garganta. Entonces lo vi. No la figura borrosa de antes, sino algo más claro. Una sombra al final del pasillo, inmóvil.
Era imposible distinguir detalles, pero su postura no era humana. Estaba inclinada como si su espalda estuviera rota, con los brazos colgando de una forma antinatural. ¿Quién eres?, pregunté, aunque una parte de mí deseaba no obtener respuesta. La sombra empezó a moverse hacia mí. No caminaba, se deslizaba, como si los pies no tocaran el suelo. En ese instante, la linterna parpadeó y la sombra desapareció, pero los pasos continuaron, esta vez más rápidos, como si alguien corriera hacia mí. Me giré y corrí tan rápido como pude hacia las zonas iluminadas. Los pasos parecían seguirme, pero nunca pude ver a nadie. Cuando finalmente llegué a la cubierta principal, me detuve, jadeando. El personal del barco estaba reunido cerca de la piscina, y había una creciente multitud de pasajeros. Me acerqué para ver qué estaba ocurriendo. En el agua flotaba algo pequeño. El corazón se me detuvo al darme cuenta de que era una muñeca, de esas con vestidos antiguos y ojos que parecen seguirte a todas partes. Una de las pasajeras la sacó del agua con un palo, y muchos retrocedieron al ver que estaba cubierta de algo oscuro como algas o moho. Una mujer mayor que había estado observando en silencio murmuró algo que me heló la sangre. Ella está reclamando lo que es suyo. Las historias del personal esa noche, incapaz de dormir, decidí buscar respuestas. Me dirigí al área de la tripulación, donde algunos de los empleados del barco solían descansar. Fue ahí donde conocí a Antonio, un camarero que había trabajado en cruceros durante años. Al principio fue reacio a hablar, pero después de insistirle accedió. «Este barco no es como los otros», comenzó, con los ojos bajos. «Hay una historia que pocos conocen, algo que pasó hace años. Durante uno de los viajes inaugurales, una mujer se arrojó al mar. Algunos dicen que fue un accidente, pero otros juran que alguien la empujó. Desde entonces han ocurrido cosas, desapariciones como la niña de hoy». Le pregunté si había visto algo extraño personalmente. Antonio asintió lentamente. «No soy el único. Muchos de nosotros hemos escuchado los susurros. Algunos dicen que han visto a la mujer en los pasillos, o que han sentido como algo los empuja hacia las barandillas, como si quisiera que saltaran. La mayoría del personal no habla de esto porque tiene miedo de perder el trabajo. Pero créeme, hay algo aquí». Su relato coincidía con lo que yo había experimentado, pero no era consuelo. Si todo eso era cierto, entonces la mujer que vi no era solo un producto de mi imaginación. Ella estaba aquí. Una última advertencia. Más tarde esa noche, mientras trataba de procesar lo que Antonio me había contado, volví a escuchar los susurros. Esta vez no me sorprendieron. Parecían venir desde dentro de mi propia habitación. «Vete». La voz era clara, gélida. Las luces parpadearon, y por un momento vi mi reflejo en el espejo, solo que no estaba solo. Detrás de mí, la misma figura, borrosa, se movía, con los ojos brillando como brasas apagadas. No me atreví a moverme. Cerré los ojos con fuerza, y cuando los abrí de nuevo, estaba solo. Esa noche, decidí que debía salir de ese barco, pero todavía quedaban varios días para que llegáramos al puerto, y sabía que ella no iba a esperar tanto. Parte 3. La oscuridad de las profundidades. La mañana siguiente no trajo alivio. Si acaso, parecía que el ambiente del barco se había vuelto más opresivo. Cada rincón del Majestic Horizon estaba impregnado de un silencio extraño, como si los pasajeros supieran, aunque no quisieran admitirlo, que algo no estaba bien. Los rumores sobre la desaparición de la niña se habían extendido. Algunos decían que se había caído al mar. Otros susurraban teorías más siniestras. Alguien la había empujado, o quizás había escapado hacia alguna zona restringida del barco. Nadie parecía tener respuestas, y las búsquedas oficiales ya habían cesado. Por mi parte, no podía sacarme de la cabeza lo que había escuchado y visto. La figura en el espejo, los pasos que me seguían, y sobre todo, esa sensación de que alguien, o algo, me vigilaba constantemente. Cada sombra parecía
Más profunda, cada ruido más amenazante. La advertencia del capitán decidí que necesitaba respuestas. Si alguien sabía qué estaba pasando en este barco, era el capitán. Lo encontré en su oficina, revisando papeles con una expresión de cansancio. Era un hombre mayor, de mirada dura y gesto severo, pero cuando mencioné la desaparición de 1900, la niña y lo que había experimentado, su rostro cambió. Al principio negó saber algo. El barco está equipado con las mejores medidas de seguridad. Estas cosas son desafortunadas, pero no imposibles, dijo. Sin embargo, cuando mencioné a la mujer que había visto, su semblante se tensó. No deberías hablar de eso, murmuró, mirando hacia la puerta como si temiera que alguien más estuviera escuchando. Lo presioné para que me contara la verdad, y finalmente cedió. Este barco tiene una historia, uno que muchos preferimos olvidar. Durante uno de sus primeros viajes hace más de una década, hubo un incidente. Una mujer, una pasajera, desapareció sin dejar rastro. Nunca se encontró su cuerpo. Desde entonces, ha habido rumores, gente que escucha cosas, que ve cosas, pero no hay pruebas, solo historias. ¿Y la niña? Le pregunté. ¿Creen que tiene algo que ver? El capitán me miró fijamente con una mezcla de miedo y resignación en los ojos. Te daré un consejo. Mantente en las áreas iluminadas y, si puedes, evita estar solo. Eso es todo lo que puedo decir. El llamado de la noche esa noche, la tensión en el barco era palpable. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar sobre cancelar el crucero, pero estábamos en medio del océano. No había a dónde ir. Mis amigos intentaron convencerme de que me relajara. Es un barco enorme, dijeron. Siempre pasan cosas raras. Seguro es pura casualidad. Pero yo sabía que no era coincidencia. Algo en el Majestic Horizon estaba mal, y esa noche lo confirmé. Cerca de la medianoche, los susurros volvieron. Esta vez eran más fuertes, como si decenas de voces hablaran al mismo tiempo. Parecían provenir de todas partes, las paredes, el techo, incluso desde debajo de mi cama. Me tapé los oídos, pero las voces no se detuvieron. «Déjenme en paz», grité, pero mi voz se perdió entre los susurros. Entonces la puerta de mi habitación se abrió lentamente, sin que nadie la tocara. Más allá el pasillo estaba oscuro, excepto por una tenue luz que parpadeaba al fondo. Contra todo instinto, salí de la habitación. No podía quedarme allí, atrapado con esas voces. Los pasillos estaban desiertos, y el eco de mis pasos resonaba en las paredes metálicas. Sentía que cada sombra se movía, que cada esquina ocultaba algo que esperaba para atraparme. El salón, abandonado sin darme cuenta, mis pasos me llevaron a una zona del barco que no reconocía. Era un salón grande, aparentemente fuera de uso. Las mesas estaban cubiertas con sábanas blancas, y había un polvo fino en el aire que hacía difícil respirar. En el centro del salón había un espejo enorme, tan antiguo que el cristal estaba opaco. Sin embargo, al acercarme, vi algo que me detuvo en seco. No era mi reflejo. En el espejo, la misma mujer que había visto antes me miraba fijamente. Esta vez su rostro era más claro, ojos oscuros y profundos, cabello empapado que goteaba agua al suelo. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Cuando intenté retroceder, sentí que algo me sujetaba. Mis pies parecían pegados al suelo como si el barco mismo me estuviera atrapando. «¿Qué quieres?», logré preguntar con la voz quebrada. El cristal del espejo comenzó a agrietarse y un sonido ensordecedor llenó el salón. La figura de la mujer se desvaneció, pero antes de desaparecer, murmuró una palabra que apenas pude entender. «Venganza». El testimonio olvidado de alguna manera logré salir del salón y regresar a las áreas comunes del barco. Estaba temblando, con la sensación de que algo me seguía a cada paso. Fue entonces cuando recordé lo que Antonio, el camarero, había mencionado. No era el único que había experimentado cosas extrañas.
Decidí buscar a otros miembros del personal, a ver si alguien más estaba dispuesto a hablar. En la cocina encontré a Clara, una de las encargadas del servicio de limpieza. Era joven, pero su rostro mostraba signos de fatiga. Cuando le conté lo que había visto, sus ojos se agrandaron. «No estás loco», dijo en voz baja. «Yo también la he visto. A veces aparece en las áreas restringidas como si estuviera buscando algo, y siempre deja agua detrás de ella». Le pregunté si sabía algo más sobre la historia de la mujer, pero ella negó con la cabeza. «Solo sé que los que la ven no suelen llegar al final del viaje». La conexión después de hablar con Clara, una idea aterradora empezó a formarse en mi mente. La mujer que había desaparecido en ese crucero inaugural, ¿era la misma que ahora atormentaba el barco? ¿Y qué tenía que ver su muerte con las desapariciones recientes? Había algo que me estaba perdiendo, una pieza clave en este rompecabezas. Pero una cosa era segura: ella no había terminado con nosotros, y el barco, atrapado en las aguas oscuras del océano, era su campo de juego. Parte 4. La maldición del Majestic Horizon. El cuarto día en el crucero fue el más largo y aterrador de mi vida. A medida que pasaban las horas, el barco parecía más un lugar de tormento que de vacaciones. Las desapariciones, las voces y las sombras habían comenzado a afectar a más personas. Podía verlo en los rostros de los pasajeros y la tripulación. Había algo que todos sentíamos, aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta. El Majestic Horizon estaba maldito. Esa mañana, mientras desayunaba con mis amigos, noté que 2 de las mesas cercanas estaban vacías. Personas que había visto los días anteriores, familias enteras, habían desaparecido. Cuando le pregunté al camarero, se limitó a encogerse de hombros, pero sus ojos delataban que sabía más de lo que decía. Mis amigos, quienes hasta ese momento se habían burlado de mis inquietudes, comenzaron a mostrarse más tensos. Una de ellas, Laura, confesó haber tenido una pesadilla la noche anterior. Estaba en la cubierta y alguien me llamaba por mi nombre, dijo, mirando fijamente su taza de café. Cuando me acerqué, vi a una mujer, empapada, con la piel tan pálida que parecía un cadáver. Me dijo que me acercara, que me uniera a ella, y luego me desperté. Nadie rió, nadie bromeó. Todos sabíamos que no era solo un sueño, un diario olvidado. Más tarde ese día, mientras exploraba el barco en busca de respuestas, encontré algo que parecía ser una pista clave. Un pequeño cuaderno escondido detrás de una tubería en una sala de mantenimiento. Estaba húmedo y las páginas estaban deterioradas, pero algunas palabras aún eran legibles. Era un diario. Alguien había escrito sobre los primeros días del Majestic Horizon. El autor, aparentemente un miembro de la tripulación, narraba detalles de la inauguración del barco. Y luego, cosas extrañas. Pasajeros desaparecen sin explicación. La mujer que cayó al mar. Algunos dicen que no fue un accidente. Escuchamos voces por las noches. La tripulación está asustada, pero no podemos decir nada. El capitán insiste en que sigamos con nuestras tareas como si nada estuviera mal. Lo más inquietante estaba al final, en una página casi ilegible. Si encuentras esto, ten cuidado. Ella no se detendrá, no hasta que obtenga lo que busca. El mar no olvida, y ella tampoco. La noche de la tormenta esa noche, el clima comenzó a empeorar. El océano, que había estado relativamente tranquilo, se transformó en un caos de olas y viento. Los altavoces del barco informaron que debíamos permanecer en nuestras habitaciones hasta nuevo aviso. El Majestic Horizon se balanceaba violentamente, y los ruidos del casco crujiendo bajo la presión del agua eran ensordecedores. Pero más allá de los sonidos de la tormenta, escuché algo más. Los susurros habían regresado, más fuertes y más desesperados. Esta vez no eran solo palabras ininteligibles. Podía escuchar mi nombre, Ben. No sabía si eran reales o si el miedo estaba jugando con mi mente, pero sentía que algo me estaba llamando, una fuerza que no podía ignorar.
La verdad, bajo las olas, no sé qué me llevó a salir de mi habitación. Tal vez la necesidad de enfrentar lo que fuera que estaba atormentándonos. Tal vez la curiosidad, pero cuando puse un pie en el pasillo, supe que no estaba solo. Las luces parpadeaban y las sombras parecían moverse a mi alrededor. Mientras caminaba hacia la cubierta, las voces se hacían más fuertes, más insistentes. Finalmente, llegué al punto donde todo había comenzado, la zona restringida del barco. La puerta estaba entreabierta, y un charco de agua oscura se extendía desde el interior. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía retroceder. Al entrar, me encontré en 1900 en una habitación que no parecía pertenecer al diseño del crucero. Las paredes eran metálicas y cubiertas de óxido, y había marcas profundas, como si alguien hubiera arañado desesperadamente la superficie. En el centro de la habitación, un objeto destacaba, un viejo colgante de plata con la forma de un ancla. Estaba cubierto de algas, como si hubiera estado bajo el agua durante años. Cuando lo toqué, una imagen invadió mi mente. La mujer, de pie en la barandilla del barco, con lágrimas corriendo por su rostro. Una multitud detrás de ella, gritando acusaciones. Traidora, asesina. Su voz, apenas un susurro, llegó a mis oídos. Ellos me arrojaron al mar, pero no me fui sola. El barco como prisión salí corriendo de la habitación, con el colgante en la mano. Ahora entendía. La mujer no era solo un espíritu atormentado, era una víctima, alguien que había sido traicionada y asesinada. Su furia no era solo hacia los responsables, sino hacia todos los que pisaban el Majestic Horizon. Ella estaba atrapada aquí, y el barco se había convertido en su prisión. La advertencia final. Cuando llegué a la cubierta, el viento casi me derribó. La tormenta era peor de lo que había imaginado, pero algo más llamó mi atención. Una figura se alzaba en el extremo de la barandilla, completamente inmóvil. Era ella, la mujer. «Devuélvelo», dijo, señalando el colgante en mi mano. Con manos temblorosas levanté el objeto y lo arrojé al mar. En ese momento, la tormenta pareció detenerse. El viento cesó y las olas se calmaron. Pero cuando miré de nuevo hacia la Sintons barandilla, la mujer ya no estaba. El amanecer a la mañana siguiente, el barco llegó a puerto. Muchos pasajeros, incluido yo, bajaron sin mirar atrás. Sabíamos que lo que habíamos vivido no se podía explicar. Sin embargo, mientras descendía, algo me hizo voltear hacia el Majestic Horizon. Por un momento juré ver una figura en una de las ventanas superiores, observándome. Ella no se había ido. Parte 5. Ecos del pasado. Creí que todo había terminado cuando pisé tierra firme. El puerto estaba lleno de caras aliviadas, pasajeros que se dispersaban rápidamente sin decir una palabra. Incluso mis amigos que habían llegado al crucero, con entusiasmo, se despidieron apresuradamente. Nadie quería hablar de lo ocurrido. Sin embargo, yo no podía olvidarlo. Los susurros, la mujer en la barandilla, el colgante que había lanzado al mar. Todo seguía grabado en mi mente. Algo me decía que el Majestic Horizon no había terminado conmigo. El regreso a casa de vuelta en mi ciudad, intenté seguir con mi vida, pero nada era igual. Por las noches escuchaba los mismos susurros que me habían atormentado en el barco. «Ven, ayúdame». Sus palabras eran débiles, como un eco lejano, pero lo suficientemente claras para mantenerme despierto. Una noche, incapaz de soportarlo más, decidí investigar. Busqué información sobre el Majestic Horizon y su oscura historia. Encontré foros donde otros hablaban de experiencias similares, pasajeros que habían visto figuras extrañas, escuchado voces o incluso desaparecido. Pero lo más aterrador fue un artículo olvidado en los registros de un periódico local. Hablaba de la mujer que había sido arrojada al mar. Su nombre era Emilia Duarte y había sido pasajera en uno de los primeros viajes del barco. Según el artículo,
Emilia había sido acusada de robar joyas de otros pasajeros y en un acto de histeria colectiva, la multitud la había confrontado. Nadie sabía exactamente cómo terminó en el agua, pero algunos testigos decían que había sido empujada. El cuerpo de Emilia nunca fue encontrado. El colgante, mi curiosidad, se convirtió en obsesión. No podía dejar de pensar en el colgante que había encontrado. ¿Era de Emilia? ¿Era la clave para liberarla de su tormento? Un día, mientras revisaba mis cosas, sentí algo frío en mi mochila. Mi corazón se detuvo al encontrar el mismo colgante de plata que había arrojado al mar. Estaba cubierto de una fina capa de salitre, como si hubiera vuelto desde las profundidades. No sabía qué hacer. Parte de mí quería deshacerme de él nuevamente, pero otra parte sentía que no podía escapar de esto hasta que entendiera completamente lo que Emilia quería. La última visión, esa noche, los susurros regresaron, más fuertes que nunca. Parecían llenar toda la habitación envolviéndome en una cacofonía de voces. Ven al agua, devuélvemelo, libérame. De repente, mi habitación desapareció. Estaba de pie en la cubierta del Majestic Horizon, pero no era el mismo barco que había dejado. Estaba en ruinas, oxidado y cubierto de algas. Las luces estaban apagadas, y las sombras parecían moverse por voluntad propia. Caminé hacia la barandilla, incapaz de detenerme. Frente a mí el océano era una masa negra e interminable, y en el agua vi a Emilia. Su rostro pálido me miraba fijamente, con los ojos llenos de desesperación. «Devuélvelo», dijo de nuevo. Con manos temblorosas, levanté el colgante, pero esta vez algo me detuvo. Sentí un peso invisible que me obligaba a mirar más allá de ella, hacia el agua. Ahí, entre las olas, vi otras figuras, hombres, mujeres, incluso niños, todos flotando, mirándome con ojos vacíos. «Ellos me empujaron», dijo Emilia, «y ahora están aquí conmigo». El fin de la maldición, desesperado, le grité. «¿Qué quieres que haga? Dime cómo puedo ayudarte». «Ellos deben pagar», respondió. En ese momento el barco comenzó a hundirse. Las aguas se alzaron como si quisieran arrastrarme junto con él. Sentí que las sombras me agarraban, tirándome hacia abajo. Pero justo antes de que el agua me cubriera, lancé el colgante con todas mis fuerzas al mar. El impacto fue como una explosión. Las voces se detuvieron y el océano se calmó. Cuando abrí los ojos estaba de vuelta en mi habitación, empapado y temblando, pero vivo. El Majestic Horizon desaparece días después. Leí una noticia que me dejó perplejo. El Majestic Horizon había desaparecido. Según los informes, el barco nunca llegó a su destino final y no había señales de él en el radar. Algunos dijeron que fue un naufragio, otros que había sido tragado por una tormenta, pero yo sabía la verdad. El barco no había desaparecido, había regresado al lugar al que siempre perteneció, las profundidades, el eco de las olas. Desde entonces, no he vuelto a escuchar los susurros ni a ver sombras extrañas. Sin embargo, cada vez que paso cerca del mar siento una presencia, como si Emilia todavía estuviera allí, observándome. El colgante nunca volvió a aparecer, pero algo me dice que su historia no ha terminado, porque el océano nunca olvida, y las almas, atrapadas bajo sus olas, tampoco.